Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. El día de hoy estamos presentando Comuniterapia, un espacio para poder hablar desde la psicología en un espacio más psicoeducativo, reflexiones, diálogos en torno a la salud mental. Y bueno, la idea también es ir dejando un poco de lado la individualidad del concepto y empezar a pensar también la psicología desde lo colectivo, ¿no? Así que bueno, por acá Valentina Hernández, psicóloga clínica comunitaria, y a mi lado Tai, Zárate Lascano, mi compañera también aquí terapeuta, es docente, tallerista, con más de 10 años de experiencia en la profesión y especializado también en sexualidad, en género, diversidades sexogenéricas. Además de eso, trabajando también entiendo, en investigaciones en antropología feminista, ¿no? ¿O participaste Sí, de eso en algún momento? también, así es. Así que bueno, hay un currículum bastante extenso y más allá de eso creo que también como la generosidad, agradecértela desde ya por estar participando en este espacio acá en Radio Franklin, la radio del barrio, junto a Joaquín Cáceres que está en los controles, a Vicente Escudero que está en redes sociales. Así que bueno, hay un honor, agradecidos todas por tu presencia el día de hoy acá porque, bueno, me gustaría ir explicando también por qué estamos hoy día hablando también acá en este espacio que tiene que ver con el día 31 de marzo. Muchos se preguntarán, ¿qué pasa el 31 de marzo? Eh, bueno, marzo es un mes como de muchos movimientos, no solamente el 8M, sino que también es un día de la visibilidad para las personas trans. Es el Día Internacional, de hecho, así que es importante y por lo mismo también hoy día previamente estamos hablando de las diversidades sexogenéricas. Así que bueno, comencemos, ayúdame un poco también a ir como desde lo más básico a lo más específico que nos trae hoy día la convocatoria. Eh, y bueno, partiendo por entender al principio qué quiere decir como diversidad sexogenérica. Ujú. Ayúdame un poco como con esa descripción. Súper. Antes, rapidísimo de eso, complementando lo que Vale me presenta también, me gustaría aprovechar también como para decir mis pronombres, para empezar. Sí, por Ya que supuesto que estamos sí. hablando de visibilidad trans, está bueno empezar por ahí. Es una de las como primeras como manos que le podemos dar a las personas que no nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer. Y bueno, mis pronombres que utilizo yo son ella y él. Además de lo que dice Vale, que tenemos el gusto de conocernos también como colegas, como amigues también. Bueno, soy también como situándome un poquito más, soy de México, de Guadalajara. Creo que es también ahí súper importante para que vayan entendiendo desde sí. Dónde vamos a conversar hoy. Yo traigo ya estos 5 años y medio viviendo en Santiago, pero también el resto de mi vida en México, así que desde ahí, desde la psicología social crítica, desde la psicología clínica crítica también me gusta decir, estaré hablando, ¿no? Como de esos lugares. Perfecto, más o menos para situar un poco más. Sí, obvio, hay que darle contexto también a la conversación, entender desde dónde hablamos. Y bueno, a mí una de las cosas que me gusta hacer es también ir dándole una bajada que sea un lenguaje más comprensivo. Así que si quizá en algún momento entramos en tecnicismos, te voy a agarrar. Perfecto. Y vamos ahí ir bajando un poco el lenguaje, porque a veces se nos va y no nos damos cuenta en ese entusiasmo. Claro. Nos ponemos nos inspiramos. Nos inspiramos. Sí, así buenísimo. que bueno, gracias. Creo que es importante lo que hiciste. No solamente decir tus pronombres, sino que también de dónde venimos y de dónde comprendemos también la diversidad. Que en este caso también tiene un toque de interculturalidad. También, exacto. Sí. Así que bueno, bacán. Sí. Empecemos. Regresando a lo de como que nos referimos con diversidades sexogenéricas, exacto. Que también es un concepto que se está usando mucho a nivel legal, a nivel clínico, a nivel social, como para ir explicando todo lo que pasa con esa sigla tan grande que muchos se quejan de que no para de crecer y en realidad por eso es el más también.
al final, ¿no? Que Sí, es empezó LGBT, Ajá. después LGBTI, Ajá. después LGBTIQANB más. Todo un rap. Ya pasó, sí, un rap total. Bueno, Sí. al principio se visibilizaba como las personas lesbianas, los gays, como homosexuales, ya bastante también como binarios, ¿no? ¿Qué queremos decir con binario? Tiene que ver con hombre, mujer, identidad de género a su sexo biológico asignado. Sí. Y bueno, ahí después empieza como a aparecer un poco más este abanico de qué pasa con la TTIQ, qué quiere decir todo esto. Ujú. Y bueno, emergen un montón de filósofos, filósofas que van también como describiendo esta idea del género, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué entendemos por cisgénero? Tai, no Sí. sé si me podéis, como vamos hablando un poco también respecto de eso. ¿Qué quiere decir cisgénero? Claro, bueno, entonces fue como diversidad genérica sería como todo lo que viene en las siglas, tiene que ver con orientaciones sexuales Sí. e identidades de género que se salen de la norma. Ahí ese es como el resumen de, ahora Sí. sí respondiendo más todavía a tu pregunta. Sí. Y después también van saliendo, gracias a las diversidades de sexo y de género, van saliendo formas también de llamar a lo que sea como Claro. entendido como normal, ¿no? Que ahí es donde podemos entender y escuchar muchas veces el tema como de lo heteronormado, ¿no? Como, Cisgénero, cómo nos heteronormado, tiene sí. que ver con todo eso que nos educaron a todas las personas de manera inicial, y no solo eso, sino cómo se nos espera incluso antes desde que nazcamos, ¿no? Por ejemplo, nada, como que ya empezaron a preparar la pieza, la Los ropa, colores. los colores azules o rosa, los vestidos y moños o las pelotas de fútbol, como que todo esto tiene que ver con cómo la sociedad está acostumbrada más bien también tiene como más normalizado y también valorado lo que se mantiene en ese camino. Claro. ¿Ha sido así siempre en la historia? No, ¿no? Eso es también lo importante como de ir viendo estos argumentos que dicen que esto es nuevo, que no va a parar, que Claro. no es nuevo, Al rato podemos parece irnos ser al un tiempo. poco más contemporáneo, pero que en Ujú. realidad está ahí hace muchísimo tiempo, años. Incluso en la naturaleza, que también es uno de los argumentos que se usa para decir Sí. que no es natural lo que se sale de lo heterosexual, Claro. ni tampoco es natural, entre comillas obviamente, de lo que se sale de lo cis, que ahora sí llegamos a lo que me estabas preguntando, que parece que ahí Sí. viajamos para Ahí. responder. Eso sí. Que lo cisgénero, ahí entra, tiene que ver con eso que tiene la sociedad planeada para nosotros, por ejemplo, que tiene que ver con lo azul y lo rosa. A varias personas sí les acomoda, y eso también lo estamos llamando ahora como el género asignado al nacer, ¿no? Claro. A partir de que nacemos, por eso también la importancia de diferenciar de sexo y de género, a partir de que nacemos con un sexo, con un cuerpo que tiene ciertas características y hormonas que entonces clasifican hombre, mujer. Hay varias, que esa no es la única clasificación, también ahí No, por está la supuesto. intersexualidad, Sí. que tiene su espacio muy importante en la sigla, que es esta clasificación de personas que no pueden, como de esa manera binaria, acomodarse ni en lo azul ni en lo rosa, ¿no? Claro. Pueden haber diferentes variantes, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con genitales, y ahí están las personas intersexuales para empezar a decir, no es cierto que solo es rosa y azul. Claro. Creo que es súper importante mucho de lo que la comunidad intersexual está aportando Sí, a las sí, diversidades y a la sociedad en general. Pero las personas que sí son asignadas hombre y mujer a partir de su sexo, y que Claro. sí se sienten identificadas a lo largo de su vida con ese género que se les asigna, se les denomina personas cisgénero. Claro. Tiene que ver con sentirse cómodos, explorar como todo lo que el género femenino o masculino que se les asignó, como seguir cómodamente ahí, ¿no? Como Podemos hablar de tantas cosas cuando empezamos a hablar del género. Me trae un poco también la idea como del género fluido, ¿no? Como cuando Ujú. muchas veces hablamos como de cómo se va como bailando un poco. Yo digo, pasearse en todas las prendas del ropero, así como sin importar realmente
más allá del género, que Sí. finalmente tiene que ver con ir explorándolo todo un poco, ¿no? Claro, algunas veces se grafica esto como con una línea, ¿no? Como de un extremo lo masculino, del otro extremo lo femenino, Claro. y el género fluido entonces son estas personas que pueden estar como Sí. navegando, nadando entre ambos extremos y ya por ahí quizás nos podemos ir imaginando una línea incluso que no es recta, sino así como más ondulada como, Sí. como el agua. Algunas personas también proponen que no necesariamente tiene que ser una línea porque no es un círculo, ¿no? Claro. Y como que ahí Y también vamos que rompiendo. es lineal. Ujú. Finalmente entramos como en una dicotomía, como en muchas cosas en realidad de la vida, del cotidiano, Ujú. pero una dicotomía que en realidad no sé si las diversidades también como que están tan ahí. Muchas veces pasa que es como importante también clasificarse o estar dentro de un lugar. Para algunas personas sí les es cómodo, pero para otros no tanto. Sí. O sea, también como ser muy genuinos Sí. y respetuosos con ese proceso también como de Claro. identidad, no solamente como identidad sexual, sino también como de orientación respecto como a su identidad de género. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahí también en ese proceso? Ujú, sí. Algunas personas en terapia eso les puede abrumar. Ahí también les puedo como compartir eso, como el que no haya un destino final, Claro. ¿no? Como no haya como una bandera eterna que puedas traer como agarrada de la mano como por toda la vida. A algunas personas les abruma eso, porque también el guión que nos contaron de la heteronorma, de cómo teníamos que ser, tiende a tener un camino que también Judith Butler cuestionaba que nadie podía seguir del todo, desde el género, desde el plan de vida, como que, ¿quién sigue ese guión que nos imaginamos perfecto cuando digo guión, ¿no? Como a su perfección, así, en línea recta. Entonces, creo que hay hartas cosas que van ahí como aportando como lo queer, las disidencias, el ser marica, como las etiquetas que le queramos poner a todas las diversidades genéricas que nos acomoden más y nos hagan realmente resonar. Como hay hartas cosas que proponen y una de ellas, gracias a lo que estás diciendo, creo que es también como no hay un destino necesariamente final, puedes girar, puedes regresar, puedes dar vueltas, ¿no? Como que creo que es algo muy queer eso, ¿no? Sí, claro, incluso personas que están con texto y que luego en realidad es como ya no me quiero inyectar, se suspende la texto y ahí también se dan otro tipo de cambios, no necesariamente como un retroceso en muchas cosas. Sí. Puede que la voz se mantenga, puede que el vello se mantenga o puede que alguna de esas cosas vaya ahí también cambiando, ¿no? Sí. Entonces, claro, finalmente nada es lineal, ni siquiera el proceso de sanar. Claro, exactamente. Así Tampoco que bueno. el tema de la identidad de género, de la orientación sexual. No. Tampoco la heterosexualidad tiene que ser para siempre, ¿no? Ajá. Y tampoco como ese tema como de poder mutar. Creo que no es un regalo solo de las diversidades, pero sí es un regalo que creo que está muy importante rescatar, como no tienes que ir a un destino final, ¿no? Como puede ser abrumador, pero también puede dar mucha calma, ¿no? Sí, que puedes seguir mutando. Es cierto. Bueno, para quienes se estén conectando, estamos junto a Tai, psicólogo clínico, perdón. Y bueno, estamos ahí con la idea también como de ir visibilizando un poco a la comunidad trans. Entonces, en ese sentido, quiero que vamos entrando un poco más en la conversación hacia qué significa ser transgénero. Vamos definiendo igual para quienes se están incorporando, quienes nos están escuchando desde sus casas. Sí. Claro. Bueno, a eso también, ya aprovechando que estábamos hablando de la sigla, que antes estaban las 3 T's, ¿no? Ahora solo una T conglomera todo y tiene que ver con las personas trans. Ya solamente nos nombramos trans y las 3 T's eran para transexual, transgénero y travesti, ¿no? Lo travesti también a nivel Latinoamérica es súper importante también rescatarlo. Traemos dos extractos que les vamos a compartir más al cierre. Y lo transgénero ya solamente no se está haciendo la diferenciación entre transexual y transgénero, porque ahí había un tema como de preguntar también, como si has modificado tu cuerpo, si estás tomando hormonas,
te clasificabas entonces como transgénero. Ah, sí, ¿no? Era Sí, así, sí, sí. Y transgénero transexual, sí, no te habías, no te habías modificado tu cuerpo, ¿no? tal cual. Entonces, esa es una de las cosas, también adelantándonos un poco también a estas preguntas que no se tienen que hacer. Ahí va una, ¿no? Como, Sí. y entonces asumir que alguien esté haciendo algo a partir de Sí, que te diga que claro. está transitando, ¿no? Juzgar el cuerpo a partir de lo que se ve. Exacto. Y entonces ese paraguas de lo trans Ujú. es un paraguas que puede tener adentro a las personas, por ejemplo, transmasculinas, transfemeninas, transno binarias, y también ahí adentro van los géneros no binarios en el gran paraguas trans. Entonces, cuando hablamos de lo trans, podemos llegar a referirnos a todo esto. Es un paraguas grande que abarca como todas las identidades de género que no se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer. Eso. Uh-huh. Qué buena respuesta. Gracias. Bueno, haciéndole una bajada a lo no binario, para quienes nos estén escuchando Claro. y no necesariamente tengan el concepto Uh-huh. no binario, nos referimos a aquello con que no necesariamente se va a identificar con el género masculino o con el género femenino, sino más bien es. Exacto, sí. Vienen ahí, hay hartas clasificaciones dentro de lo no binario, género no conforme, ¿no? Agénero, Sí. hay muchas posibilidades que Género como fluido. exacto, que pueden ahí como ayudarles a personas a encontrar estas banderitas que de pronto sí son súper útiles para dar paz en ciertos momentos, que decíamos de ciertas etiquetas. Entonces, sí, tiene que ver con que no haga sentido a una persona clasificarse desde lo femenino totalmente o masculino totalmente. Sí. Bueno, en ese sentido, tú antes nombraste a Judith Butler, que me parece que es una persona tremendamente importante cuando hablamos de género. Uh-huh. Bueno, no sé muy bien cuáles son tus ideas respecto a Paul Beatriz Preciado, pero también es otro filósofo referente que en algún momento Sí. fue importante, Claro. Que lo ha sido, una persona que también ha ido como narrando, escribiendo, publicando en torno a este proceso de transición. Sí. Así que aquellos que tengan más preguntas respecto a, ahí hay un par de filósofos importantes, escritores que puedan como ir leyendo para ir comprendiendo también como a qué nos referimos cuando hablamos de género, ¿no? Sí. Bueno, Paul en el principio decía como esta idea como las nuevas tecnologías de producción de verdad, ¿no? Hace muchísimos años, cuando mantenía su nombre de pila, Beatriz. Uh-huh. Y bueno, ahí Texto Yonki fue como el puntapié inicial como para empezar a hacer como todas estas narrativas respecto como a su proceso de transición también. Sí. Y así un sinfín de escritores más, e incluso no necesitas ser un artista para escribir tu proceso de transición. Creo que eso es muy importante decirlo. Sí. A menos como terapeuta, como psicóloga, siempre lo voy como ofreciendo, así como no te olvides que puedes escribir siempre cualquier proceso. Sí, creo que es bien importante ahora que lo dices desde el acompañar en terapia. Invito mucho a las personas que están transitando como a registrar, como no solamente, creo que lo que tiene Paul Preciado es que es un referente español, ¿no? Y a mí y como que tratamos de rescatar lo que pasa más, por eso también la importancia de situarnos y como de rescatar lo que pasa en nuestro territorio, que creo que también en el espacio que estamos también lo rescata totalmente. Y sí, como dices tú, Ale, como el registrar nuestro propio proceso de tránsito, ya sea como el mío, el de mis consultantes, a través de foto, a través de video grabado, porque también son, cuando sí hay, por ejemplo, una terapia de reemplazo hormonal o modificaciones corporales para tener como diferencias en nuestro cuerpo, de repente no siempre es tan rápido el cambio, como que sí es importante registrar para notar los cambios, para empezar eso. Para seguir también es todo un tema irte dando cuenta que de ser una persona que estaba teniendo referentes, ojalá, para transitar y si era algo que tú necesitabas hacer en tu proceso de vida, ¿no? Como ver que tú también te transformas en un referente y que pasas a ser visible y a ser un referente para otras personas. Creo que es un proceso también que puede ser súper importante en el proceso también de transición de una persona.
Sí, sí. Y eso, ¿no? Como estar registrando no solamente a través del texto, que es súper importante, poesía, todo, Sí. pero hay diferentes formas de registrar que a Obvio partir que de lo sí. que nos haga sentido, creo Las que... fotos, los videos son, Ujú. hay producciones tremendamente importantes porque tiene que ver con lo que tú dices, como que te permite ir viendo en el tiempo Sí, aquellos cambios que tú no ves muchas veces porque son lentos, sí. y eso va a depender como de cada individuo, de cada sujeto, que finalmente cómo va a ir adaptándose también su cuerpo a este proceso más bien de transición hormonal. Sí. Así que bueno. Hay referentes locales que están Sí. promoviendo esto también, que son los de Memoria Transmasculina, que están haciendo hartas cosas y parece que se viene ya otro Sí. encuentro también, aprovechando. Sí, sí. Y están justo también invitando a que personas se acerquen, yo creo que a propósito del encuentro, a compartir material de registro de sus procesos de tránsito. Y eso está en Instagram, Sí. en Facebook. En su Instagram de Memoria Transmasculina. Memoria Sí. Transmasculina. Sí. Perfecto. Sí, yo creo que es importante visibilizar espacio. No necesariamente vamos a estar como a sabiendas de dónde es el lugar, quién es la persona o cómo hacerlo. Creo que en ese sentido las redes sociales de una u otra forma, si bien tienen mucha producción de información y a veces estamos hasta arriba con información, e incluso a veces sabotaje respecto como de comparación, o de diagnóstico, etcétera, de información en general. Sí. Bueno, creo que a veces también es importante como saber buscar dónde, cómo y espacios de encuentro hay. Quizás los hay menos, porque en el fondo también tienen que ser espacios de resguardo. De una u otra manera, la comunidad LGBTIQ+, ya, es muy larga, así que la voy a abreviar. Sí. Por eso la practicidad de diversidad sexogenérica. Diversidades sexogenéricas, tal cual. Cubierto todo. Son espacios también como de mucho resguardo, creo yo. Por lo mismo también es que muchas veces no fue tan visible años atrás como en redes sociales, puntos de encuentro públicos, abiertos, sino más bien se sabía cuál era la discoteca a escondidas, se sabía cuál era el parque a escondidas, se sabía cuál era el entorno para a escondidas, Sí. porque finalmente también ha sido como mucho riesgo la Exacto. sociedad en ese sentido. Sí. Y era lo que hablábamos mucho antes de empezar, que tiene que ver con esta idea inicial de la homofobia y luego como hacia la transfobia, ¿no? Sí. Así que bueno, en ese sentido y desde tu perspectiva más bien como profesional, me gustaría que podamos ir rescatando la importancia también como de tener un proceso psicoterapéutico o de tener un proceso de acompañamiento, no necesariamente psicoterapéutico, pero un acompañamiento en el proceso de transición. Claro. Sí. Yo creo que es importante, me gustaría que podamos ir profundizando respecto de eso. Claro. Sí, ahora que mencionas como que hay varios, como para no enfocarlo solo en psicología clínica, sí, claro. Creo que es súper importante recordar, a mí me gusta mucho recordar que hay muchas formas de tener terapia, ¿no? Como que me gusta recordar que no solamente la terapia psicológica clínica es la que te puede acompañar, y creo que en un proceso de transición hay hartas posibilidades, como que depende de lo que tú necesites en tu tránsito, depende de eso qué ayuda necesitas buscar, ¿no? Está el acompañamiento con fonoaudiología, si estás sintiendo incomodidad con tu voz porque suena más femenina o más masculina de lo que a ti te gustaría, hay trabajos que se pueden hacer ahí, claro, sin hormonarte, eso ya es una forma de acompañarte. Hay también el tema de terapeutas ocupacionales, también te pueden como acompañar en ciertos aspectos. Y no sé, también todo lo que entendamos por terapia de cada quien, ¿no? Como creo que ampliarlo desde lugares espirituales, desde lo que a cada quien le haga sentido, creo que es importante. Pero definitivamente creo que hay que acompañarse, ¿no? Hay que acompañarse, si es posible, también con un grupo de amigues trans,
creo que es clave. A veces a mis consultantes les falta manadita trans y creo que eso es definitivamente para mí un objetivo a empujar en terapia. Eso también creo que es terapia, como el poder como conversar con otros, cómo viven sus tránsitos, para que te puedas dar cuenta de que hay inmensa cantidad de tipos de tránsito. Creo que esa es una, y en un lugar que además pues, te aseguras más de que sea resguardado. Que sea seguro, yo creo que eso es importante. Exacto. También. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que, bueno, lo comenté en el grupo, o sea, en la sesión pasada que hice acá con Valentina, como respecto a la idea de estar en red. Y creo que es importante también, volvemos a lo mismo, como la importancia de la otredad, del otro, de amigues, de un otro profesional, que finalmente también te vaya sosteniendo en este proceso de tránsito, porque no solamente tiene que ver como ya con la idea de transitar como en términos hormonales, sino que también, porque mucho te puedes inyectar, pero qué es lo que va pasando también en ese proceso de transición, ¿no? O sea, hay un sinfín de cambios y si no te hormonas, también hay otros cambios que tienen que ver inicialmente y por sobre todas, incluso antes de la hormona, es como esta idea de no estoy como satisfecho con mi sexo asignado, no me siento cómodo como con mi expresión de género y finalmente tampoco está siendo la identidad de género aquella que me acomoda necesariamente. Entonces como hay un proceso también como de adaptación a uno mismo, a una misma, desde antes del proceso hormonal. Entonces es por eso que es importante también como acompañar los procesos de transición. Exactamente. Es muy distinto el territorio en el que estés en cuanto a posibilidades de visibilizarte también, como si es un territorio o un trabajo o un algo, como diferentes espacios que forman parte de tu contexto en donde no estás segure, también puede frenar muchísimo de tu proceso de transición, ¿no? Y ahí también hay cosas y conceptos que pueden usarse para explicar como esta parte de el odio hacia lo trans en específico, ya que estamos hablando de lo trans, como el trans odio externo, que puede ser de diferentes contextos de los que formes parte, cómo pasa a ser tuyo, ¿no? El odio internalizado es algo como una forma que hemos estado usando mucho en psicología, sobre todo con enfoque afirmativo hacia las diversidades de sexo y de género. Y forma parte de todo ese proceso, ¿no? Puede ser con nuestra historia de vida, puede ser con nuestro trabajo y todo ese como absorber el que es difícil que tú existas, el que no vas a ser tan atractive, que no saber para quién vas a ser atractive, el que se ponga en riesgo tu lugar de trabajo, todo esto son situaciones de discriminación que podemos llegar a absorber y como nos llevan a no aceptarnos y a como coartar las exploraciones que podríamos estar teniendo. Ahí hay como toda esta frustración aparece también como el tiempo trans, ¿no? Como el tiempo perdido, porque hasta ahora, ¿no? Como hay dolores que genera el sentir y percibir que no podemos como existir como queremos en ciertos espacios. Y ahí es donde se habla del odio internalizado, ¿no? Claro, es como un duelo a sí mismo, a ese nombre incluso que ya tampoco existe. Sí. Que algunos le llaman nombre muerto, ¿no? Como... y también es como una de las cosas a cuidar también cuando estamos frente a una persona trans, porque no sabemos si puede detonar episodios de harta ansiedad, claro, incomodidad, el que también se le siga, por ejemplo, llamando a alguien por su nombre que ya no elige, ¿no? Claro. Entonces, sí. Bueno, tiene que ver también con lo que quiero plantear respecto como a las afectaciones socioculturales, ¿no? Como de todo esto que estuvimos hablando es una afectación sociocultural a la persona que está en proceso de tránsito. Y que bueno, ahí entrando como ya hacia una pregunta respecto como a la situación ya situada acá en Chile. Hace poco también como ha habido como una ola fuerte respecto al trans odio en términos como culturales. Y era lo que hablábamos como respecto a la idea también de dónde me muestro, dónde no me muestro, con quién me muestro. Es que necesariamente el espacio laboral, el espacio para ello,
Bueno, ¿y qué pasa con las niñeces, como con las juventudes trans en Chile? Sí. Porque claro, eso lo vemos en la adultez y con mucho miedo. Sí. Niñeces, juventudes, de pronto también, o de pronto también mucho más seguras y desafiando totalmente a la sociedad respecto también como a su propia identidad, ¿no? Y a defenderla también, así como, no, en realidad no me quiero vestir de tal forma, o no me gusta tal forma, o no quiero jugar tal deporte, o no quiero hacer tal cosa, que corresponde como a lo cisgénero, ¿no? Y ahí van desafiando un poco más los roles como de sexo-género asignados. Sí. Creo que desde las ciencias de la salud y desde la psicología tenemos deudas desde hace rato. No solamente a nivel Chile, sino a nivel internacional, como siguen pasando las terapias correctivas, no solamente para personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, que se salen de la orientación que a veces su contexto quiere para ellas. Siguen pasando estas terapias para personas trans también, aunque ahora se llaman terapias exploratorias de género, pero siguen pasando, ahí camuflajeando un poco más como su forma violenta, como de frenar el proceso de las personas. Creo que desde la psicología tenemos que hacernos mucho cargo de eso, pero también en Chile en específico y en Latinoamérica y en el mundo está pasando todo algunos teóricos están nombrándolo como activismo heteropatriarcal. Ya. No que tiene que ver como con estas olas de derechas conservadoras y grupos religiosos que básicamente han estado desde hace rato cuestionando a la ideología de género, ¿no? Como este concepto que se ha manoseado tanto. Y ya hay camino avanzando en cuanto a toda una ola de derechas conservadoras que están afectando y como frenando y haciendo que se retrocedan pasos a nivel de derecho a nivel mundial y en Chile, ¿no? Y en Chile, bueno, tenemos la ley de identidad de género, que posibilita el cambio de nombre y de sexo registral, y que ya ha tenido una serie de avances también en pasos afirmativos de género, y ya se ha estado tensionando, ¿no? Pasó este programa también, ¿cómo se llamaba? El año pasado en informe especial. El informe especial. Y después de eso todo esto respecto a la ley, ¿no? Como de ponerle un freno también a pasos importantes que han dado las niñeces, las juventudes, las adulteces, papás, mamás, familias completas también, como luchando por espacios de derechos que son mínimos, básicos, que tiene que ver como, oye, por favor, llámenlo por su nombre de identidad, ¿no? Con el que elige, no con aquel que está asignado o registral. Entonces es importante también que podamos ir visibilizando respecto de eso. Yo también creo que estamos como en deuda respecto de los procesos de transición. Bueno, para ir cerrando un poco de eso, siempre preguntar, ¿nombre? ¿Como recomendaciones? Sí. Nombre, pronombres, no asumir, ¿no? A partir de la expresión de género, que tiene que ver entonces expresión con cómo te adornas, en resumen, cómo hablas, cómo caminas. Es importante no asumir la identidad de género de alguien. Puedes esperarte a ver cómo se nombra a sí mismo, o directamente preguntar por los pronombres. Sí. Y bueno, hace bastante tiempo que hablamos de no decir nada respecto al cuerpo del otro, no opinar del cuerpo del otro. También para lo trans. Sí, también para lo trans. Y acá vuelvo a lo inicial respecto de las 3T. Por lo mismo también se mezcló todo, porque había mucho morbo respecto de saber del otro, respecto de saber si estaba hormonado, respecto de saber si había una operación, si habían cirugías faciales. O sea, no. Creo que sobre ningún punto de vista vamos a seguir avalando que sigan pasando a llevar a las personas trans desde ese lugar, porque finalmente lo que genera la sociedad también es morbo. Así que bueno,
a partir de eso, creo que es importante también que vamos con recomendaciones. Pero antes, a las personas que se están incorporando, es importante mencionarles que estamos en Radio Franklin, la radio del barrio. Estamos junto a Tai, psicólogo clínico. Y bueno, Joaquín está ahí en los controles, Vicente está en las cámaras, así que muchas gracias también por permitirnos tener este programa el día de hoy. Dentro de las recomendaciones, una de las cosas que queríamos compartir a aquellas personas que están en su casa escuchando, tiene que ver con la idea de promover también espacios de autocuidado. Entonces me gustaría que podamos ir hablando de eso antes de ir con nuestras lecturas y compartir sentires respecto a las personas trans. Sino que también es importante como conservar espacios de cuidado. ¿Cómo podría hacer eso? Ayúdame para que podamos ir como hablando respecto de eso. Sí, creo que lo empiezas a decir también mezclado, no sé si a propósito, pero también, ¿no? Como que el autocuidado sea colectivo, sí, ¿no? Como creo que el tema como de la interseccionalidad también en los feminismos nos ayuda, que es esta clasificación, que es, por si acaso no la conocen como concepto, surge a partir de lesbianas negras como demanda a la agenda hegemónica que estaban teniendo los feminismos, en donde no se estaban sintiendo incluidas las personas racializadas, ¿no? Entonces, bueno, la interseccionalidad nos ayuda a entender como la complejidad de cruces de opresión, que no es lo mismo lo que tenemos cada persona, por eso es importante situarnos, por eso hablamos tanto hoy, Vale y yo, del territorio, de nuestra formación, de nuestro cuerpo, de nuestra neurodivergencia. Todas esas clasificaciones nos van poniendo en un lugar en donde, no porque elijamos, pero como que la sociedad clasifica y oprime más a ciertos cuerpos y a ciertas personas y a ciertas características. Sí. Pensar que lo trans, es importante recordar que lo trans es una de esas clasificaciones que la interseccionalidad resalta para decir que es como la identidad que más se llega a discriminar a comparación de los cis, ¿no? Que los cis sigue el guión que estábamos hablando al inicio. Entonces, lo trans entra en un espacio de vulnerabilidad. Es importante que la comunidad que tiene esta persona como se involucre en su cuidado, sepa que tampoco es que, dependiendo del contexto y todo, ¿no? Pero tampoco ser trans es igual a entonces sí o sí a esta persona la van a violentar y qué miedo que se atreva a ser trans, me da miedo eso. Es muy válido el miedo, pero hay que trabajarlo, ¿no? Como sí, claro. A veces nuestros propios miedos pueden reproducir realidades que no nos gustan y que no son justas y demás, ¿no? Entonces, nada, como colectivizar el cuidado, definitivamente, sí. Por eso es bien importante como aprender a acompañar, no solamente a nivel familiar, que sí es súper importante, sí. Para empezar, sino las redes, les amigues, el trabajo, como todas las personas que forman parte de la red de una persona trans, es importante que se conviertan en aliados, ¿no? Sí. Tienen que estar al pendiente de que ese tránsito sea para la persona de la mayor afirmación posible. Por eso se usa mucho como el término como afirmativo. Afirmativo tiene que ser que no solamente respete, sino celebre la existencia de la persona, ¿no? Entonces, ese enfoque afirmativo puede ser si tú eres papá de alguien trans, si eres terapeuta de personas que estás acompañando en sus procesos de tránsito, puede ser de un profesor que respete los pronombres también de sus alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el enfoque afirmativo, está yo creo que pegadito y de la mano al cuidado, ¿no? Entonces, cada tránsito va a ser distinto, va a necesitar diferentes cuidados. Es importante como agarrar la misión de celebrar la existencia de la persona, ¿no? Qué hermoso, me encantó agarrar la idea de celebrar en la existencia de la persona. Sí, sí. Sí. Bueno, cositas que hay que ir trabajando, no solamente para quien está en proceso de tránsito, sino para quien también está acompañando un tránsito. Creo que la recomendación que acaba de dar les incluye a todos, porque claro, no es fácil transitar, tampoco es fácil ver transitar. A veces cometemos errores al principio con
llamarle de otro nombre, ocupar otro pronombre. Bueno, Ujú. también son procesos para todos quienes estén ahí. Sí. Y bueno, siempre saber que podemos seguir respetando también como desde ese lugar, como sabiendo que hay que ir ajustándose también a esta nueva identidad, a esta nueva forma en realidad abierta o pública de cómo quiere ser tratado. Ujú, exacto. Dentro de las otras recomendaciones también aquellas personas que están como transitando no necesariamente van a querer de manera inicial que todos les llamen con sus pronombres afuera de la casa, Claro. sino que Sí. la casa aparte como siendo un espacio más seguro para los primeros pronombres Exacto. o para explorar cómo quiero que me llamen, Sí. y luego ya las amistades y ya luego quizás ahí ir paso a paso como abriéndose un poco más hacia afuera, ¿no? Exacto. Sí, a veces se asume y también dentro de las polémicas y de lo que hablábamos como de esta, como este activismo heterosis patriarcal, le agregaría, como se asume, ¿no? Que todas las personas trans sí o sí vamos a ir hacia cierto destino. Otra vez, los binarios no se escapan, ¿no? Entonces, eh, eso es también parte del susto de varias personas como que son madres, padres, adres de personas trans, como que si una persona, si uno de sus hijos levanta la mano y empieza este proceso como de transición, muchas veces como que creen que ya sí o sí van las hormonas, va la modificación corporal, entonces me parece súper importante lo que estás rescatando, como que es bien importante recordar que eso es solamente una parte del tránsito. Hay un Claro. montón de otros procesos afirmativos y tránsitos sociales que se pueden hacer. Y ahí, como bien decías, va el nombre, la ropa, la fonoaudiología puede ser para como a ir como regulando la voz, Sí. entre otras situaciones también que se pueden ir haciendo en el tránsito, ¿no? Eso estaba pensando, sí. Sí. Bueno, para ir cerrando, creo que es importante también, además de todo lo que hemos hablado, de los referentes que trajimos, tú me comentaste que ibas a leer a Claudia Rodríguez. Sí, sí, sí. Así que bueno, cuéntanos un poco quién es. Claudia Rodríguez, ay, no sé, me da así como, espero ahí como describirla lo suficiente. La encuentro seca, es activa en espacios feministas, disidentes, desde 1991, Wow. terminando el gobierno militar acá. Y podemos decir, y es importante, dictadura acá también, ¿no? En especial. Y bueno, Claudia se define como travesti. Creo que nadie mejor como ella para como expresarse en sus palabras. Aquí les voy a leer un poco. A ver. Aquí está. Les voy a leer solo un fragmentito. Una travesti que se operó hace años nos preguntó sobre el truco. Riéndose, nos recorre la cara de sorpresa e indignación por no saber. El truqueado es la trampa travesti de esconder el pene y los testículos para que pasen piola, en un calzón especial que le llaman truza, tan apretada que te estrangula la tula, para que cuando te toquen entre las piernas los clientes crean que eres mujer. Y otro extracto por acá. Me gusta peinarme como la Pamela Anderson. Me gusta imitar su maquillaje. A veces, cuando estoy llena de energía, busco fotos de ella y fijo mi atención durante horas en el delineado de sus cejas, ojos y labios. Ella tiene toda su cara delineada con láser, por eso sus cejas son tan perfectas, porque debe tener todo pigmentado con láser. Su rostro debe ser el resultado de las últimas tecnologías de belleza, porque esos rasgos de juventud nunca se van. Ella no debe tener los problemas que tengo yo al despertar. Ella debe de abrir los ojos, cepillarse los dientes con un cepillo eléctrico para salir al balcón y ser fotografiada por reporteros privilegiados ante tanta fija divinidad. Hay un poquito de su libro de Cuerpos para odiar. Está súper interesante en realidad, me recuerda un poco como a ratos a Pedro Lemebel, Sí. un poco bien político también como la forma de escribir, ¿no? Como Sí.
respecto como cómo quiero también como ir validándome para que tampoco me vayan como ofendiendo o invalidando desde el otro lugar, ¿no? Como Claro. Sí. manifiesto... Ay, ¿cómo era? ¿Contrasexual? Sí, no, el... Ah, el de Pedro Lemebel. Sí. Manifiesto... A ver. ¿Somos terribles? No, ese sí nos lo tendríamos que tener súper a la mano. Sí. Pero bueno, Pedro Lemebel, sí. igual también como referente chileno, y que también hay documental y película, creo que ambos en Netflix. Hablo por mi diferencia. Esa. Ahí está. Uy, ese, wow, ese Sí. pone la piel chinita, ¿no? Sí. Ya me Sí. arrepentí. Ah. Sí, bueno, Claudia Rodríguez como que siento que me recuerda un poco a Lemebel, que es una Sí. lectura un poco más clásica por mi parte, no la conocía a ella, Ujú. y está tremendamente interesante también como esa apuesta como del cuerpo al otro, ¿no? Sí, Em, sí, y esa resistencia también como de las luchas, ¿no? Como de la idea de tener que ir como reivindicando también su propio cuerpo. claro, ¿no? Claudia ahí también tensiona muchísimo el tema como de trabajo sexual, la violencia de los hombres que consumen el cuerpo travesti y nada más, ¿no? Y todas las violencias que surgen a partir del consumo también. Habla mucho también, que es muy interesante leerla desde ahí, como desde la tristeza de no ser amada como travesti, ¿no? Como escribe muchos desde el como esta resignación y pena colectiva que hay dentro de la comunidad travesti que ha habitado y que existe en diferentes partes del mundo igual en cuanto al el cuerpo travesti solamente es para consumirse, no para amarse, ¿no? Intenciona mucho eso en sus escritos también. Qué hermoso, me gusta mucho la literatura en general, así que estoy muy contenta como de que podamos traer también a este espacio la vereda de la lectura. Más allá como de todo lo que estuvimos hablando, que me parece que es tremendamente interesante, porque a veces poco se sabe de referentes trans. Claro, sí. O de referentes como de la diversidad sexogenérica en general. Sí, ¿Vale? sí, por eso también? Sí, traigo también de Susie Shock, que también es referente travesti, pero de Argentina. ¿Ya? Es una cosa muy cortita. Dale. Dice, este es el libro que se llama Aullido en la vereda. Uh-huh. Muy seca y vino hace no tanto también ella. Parece que es y no es, o se hace o se cree ser. Parece que ni fu ni fa, ni blanco ni negro, ni eso ni lo otro. Parece, solo parece. Y sin embargo, late, 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 late. Me gusta. En esto, ¿no? Que también es como lo que pasa a partir de la mirada, ¿no? Que la confusión de lo trans en la mirada, exacto. La confusión de la mirada que busca tener la certeza y que llega a violentar directamente por no gustarle, como que no se note bien, que sí es lo uno o lo otro. Exacto. Así que ahí lo tensiona en un texto cortito, Susie Shock. Sí, pero corto, pero está rápido también de entender. Sí. Oye, como que me dieron ganas de leer, pero es muy... como muy para extenso, recomendar. Sí, pero yo creo que para una recomendación a aquellas personas, también hay un chileno importante, Pedro Lemebel. Sí, referente. La Claudia me lo recordó de una u otra forma, como esa escritura bien activa políticamente hablando. Claro, quizá lluvia de ideas ahí también de referentes, ¿no? También esta hija de perra. Ah, sí. Como referentes chilenos también. Bueno, hay artistas también como musicales, Noa Blanco, Valenein, tú trajiste un parcito más, hace poco estuvo... Ella es como chilena, ¿cierto? Sí. Como referentes chilenos. Referentes chilenos, sí. Acá... Dani Wright, que en realidad es parte como del grupo de disidencias, también estuvo ahora hace poco
en Viña. Una parte bien disidente de Viña, me gustó esta vez. Sí. Hoy no vi tanto. La verdad es que no pensé que iba a decir eso en este espacio, pero bueno, ya lo dije ya, la espontaneidad. Sí. Bueno, eso también está pasando, ¿no? Como con los Juegos Olímpicos que fueron los más Sí. maricas de la historia por ahora. Sí. Como con las... así como está habiendo este avance de agendas conservadoras, Sí. y que como que directamente quieren ir en contra de los avances en temas de género, también están pasando hartas cosas, ¿no? A nivel de derechos y de visibilidad, como lo que estamos hablando. Aquí también les dejamos otros referentes también. Está como pensando en diferentes tipos de música. Está Villano Antillano, como representación de rap de Puerto Rico, muy, muy sequi. La Bruja de Texcoco, que es de México y que también sale en esta serie de... Ay, era algo de los ojos. No, del río. ¿La viste? El secreto del río. No Secreto del Río en Netflix, es Ya. una serie mexicana y sale la Bruja de Texcoco. Ella está súper interesante porque también representa a los mushes, que también es, hablando también de México y de lo que estábamos diciendo antes, como lo trans no es un invento actual, sino tiene historia. Sí, Bueno, los mushes en México justamente desde los pueblos originarios de Oaxaca, ya han estado tensionando y como jugando con esto que es el género que se les asigna en especial a los hombres allá, y tiene que ver con toda esta comunidad de mushes que no son ni fu ni fa, a veces no van a tener como la vestimenta totalmente femenina, como con pelo largo, vestido. Pueden ver ahí las fotos ya que lo busquen, ¿no? Mushes se escribe M-U-X-E-S. Pero bueno, es un referente también para hablar de que lo trans no es nuevo. Está también M como representación de Perú. Está también Arca de Venezuela, también se está pasando. Como en términos como, bueno, es una DJ venezolana trans, que también es para muchas personas un gran referente. Y eso por mencionar así algunos desde la música también, ya que estábamos yendo por lo escrito. Sí. Sí. Qué buena. Me gustó mucho tu propuesta cuando te planteé como pongamos algún referente, demos algunas recomendaciones, porque claro, creo que es importante darle su cuota latinoamericana, situarnos en el territorio. Así que nada, bien. Estoy muy, muy agradecida como de que hayas traído esas lecturas, de también que las personas nos hayan escuchado y hayan podido también como compartir un poco con nosotras en este espacio. Le damos las gracias también aquí a la radio. Estuvimos el día de hoy con Tai en Radio Franklin. Y bueno, nos despedimos yo creo que con ese mensaje como importante de habitar todos los espacios políticamente, sexualmente, hablando. Creo que las diversidades sexogenéricas tienen que empezar a situarse, y cuando me refiero como que políticamente hay que moverse es porque hay leyes que deberían también ir ya poniéndose las pilas como respecto de los resguardos en términos de derechos. Y bueno, podemos quedarnos hablando mucho tiempo respecto de esto, pero ya el tiempo es oro, así que bueno, nos vamos despidiendo. Estoy muy agradecida de estar acá junto a ti el día de hoy. Creo que no había persona más indicada para hablar de esto, así que gracias. Muchas amiga. gracias. Así que bueno, eso, que estén muy bien. Muchas Nos Gracias. Ahí despedimos. escríbanos con dudas y comentarios. Claro, eso. Nos despedimos entonces de Comuniterapia en Radio Franklin, la radio del barrio. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito.